Saludos cordiales, pueblo del Señor. Nuevamente quisiera llevarles una porción de la palabra del Señor. Le titulé a la pequeña reflexión: ¿por qué sufre el cristiano? Comandos ayetos, hermanos, cales hermanas, yet un rato al ti, chihuoches, chicucuy, iscanes comandos, yet un rato al ti. Chiyil yail junos creyente. ¿Por qué sufre el cristiano? Chiyil yail junos creyente. San Juan capítulo 16, verso 33, Cristo dijo lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yinko aneh abayul yipan kinalti, ochtoneyil yail, paltatek bah ejeba. Sí, cocolo mal Jesucristo. Entonces, se ya sufrir con los cristianos. Se ya el con los cristianos. ¿Por qué sufre el cristiano? Hermanos, ojila cane se ya sufrir con creyente. Yinis babelal. Un creyente ya sufrir yetwachi o gipis hichkulal. El cristiano sufre para que sea fortalecida su fe, para fortalecer nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido en un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Baikun kanehti, cham apóstol Pedro chial cham, tol Dios más con autení. Y ojil kalta yail, pero ashayet mayal gil yail tu awal acham a mismo cham o con ion ajuano o ya cham hip o con yajuan cham. Yuhtu, ¿por qué sufre el cristiano? Se tiuchiyil ya el juno creyente yetuar chi o yipis hichkulal yuh Dios. ¿Por qué sufre el cristiano? Para fortalecer su fe. Yiniskap. Se tiuchiyil ya el junos creyente, yetwar chiyi yip is mimankulal, is paciencia. ¿Por qué sufre el cristiano? Para aumentar su paciencia. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es mustach es wana. Tzalo hanech yet cheyil yailal. Tole yochtach tol hun yailal chihayo que yipantu yet wa cheyi paciencia, mimankulal. Así que se ya sufrir con los creyentes, con los cristianos, yet chihion con paciencia, mustach wana. Yinisios. Se chiyil ya el con los cristianos, más con los creyentes, yetwa chiyah canis pi comam Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 16 chiala. Ta hay juno gestol y paneyilon ya el yus creyente es camches kishwe ahoj sino ier canis pi comam Dios. ¿Por qué sufre el cristiano? Número 3, para glorificar a Dios. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Yo no sé cuál es su situación, mi querido amigo y hermano. Glorifique a Dios. ¿Por qué sufre el cristiano? Número 4, para animar y consolar a otros. Segunda Corintios 1, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual sufre el cristiano? Aquí el apóstol Pablo dice que sufrimos para animar y consolar a otros. Pero siochuan comam Dios tol como mayalek el ya y aljiban tol ashayeto hilun juno het animail ma juno het creyente al chon apneok bay chihaon animar chihaon consolar chihaon yipis nabal yushan chial chama apóstol Pablo tikaiti
chiyalon cham, chitzaloch cham, chiyunak cancha mispico, mam Dios, chiyalon cham, hay en ti mayal will ya ilal, pero también mayal ogwipiuch cham, pero yochuan cham tol chiwa yip junzanocha, hermano si cham. Tishwal yochuan comam Dios tú, hermano. ¿Por qué sufre el cristiano? Número 5, para librarnos del orgullo. Para librarnos del orgullo. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo aquí tuvo un sufrimiento en su carne, y para que él no se exaltase desmedidamente, para que él no se hinchase, para que él no entre en orgullo, le fue dado un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás lo abofeteaba para que no se enaltezca sobremanera. Se diuchigil ya el juno creyente, yet warchon kollay el sol maile bail, masol yop tajil. Chama apóstol Pablo kaiti, stoch chambay tercer cielo, y ilay tok chambay tuyuh comam Dios, pero para que amchi yah canis bacham, mas ala yok jun ya il alienis miman cham. Entonces acá hay tichil sin setiuk chil ya algunos creyentes cham Pablo tishil cham yail yetwat kam chiyah canis bacham. Tinani lo mismo chiunej. A veces chihisha las canco bayuj, huachayon yuj, ay habok yashil al comam Dios, chihay walok habok yail al kin, yetwat kam chihiach kobashin. Entonces, ¿por qué sufre el cristiano, mi amado hermano? Número 1, para fortalecer nuestra fe. Nunca vamos a sufrir para que Dios nos destruya, no. Número 2, para aumentar nuestra paciencia. Número 3, para glorificar a Dios. Número 4, para animar y consolar a otros. Número 5, para librarnos del orgullo o del pecado. Setiuk chiyil ya el junos creyente. Yetwat chok yip kohichkulal yinis babelal. Yinis kap yetwat chihi masko paciencia yip mamiman kukul. Yinis yosh yetwat chihiach canis pi comam Dios. Yetwat ayon hermano yet ay kokawil kokinal. Toknan el comam Dios juk, toknan el kopitni kotrali. Pero as yet chihayo kunok ya el alhin. Baitu si chon trali. Baitu si chihiay ko baicham chihio nach canis pi cham. Yinis kan setiuk chihil ya el junos creyente yetwat chije jaon animar marchija yipis nabal yipis kul junok shahet creyente al ipan yek el sol ya ilal. Yinis 5 yetwat chon alay librar machon colcha ek sol yop tajil masol maile bail tishwal propósito junsan ya ilal chijayo kipan covida. Entonces yetchialon Jesús bay Juan 16:33 tú abayul yipan kenalti ochtoneyil ya ilal paltatek bajebashi a aitzetiuch chial cham. Aitzetiuch chochek chamtol chikotek bajkoba. Chochek chamtol chihipinko hichkulal. Chochek chamtol chihipinko paciencia. Chochek chamtol chihiach canis picham. Chochek chamtol chiha animar junok shahet animail. Chochek chamtol chonskol el sol yop tajil masol maile baila chushtahachuanam. El propósito de Dios en un cristiano que sufre es para fortalecer nuestra fe, para darnos paciencia, para que nosotros glorifiquemos a Dios y para animar y consolar a otros que están pasando momentos difíciles, pero sobre todo para librarnos del orgullo o de cualquier pecado. Ese es el propósito del Señor. Que Dios nos ayude. Si usted está pasando momentos difíciles, momentos críticos, está sufriendo, le ruego, mi amado hermano, tenga fe en el Señor, tenga mucha paciencia, glorifique a Dios en medio de su tribulación, y si mira a otro que está pasando momentos difíciles, anímelo y ore por él. También voy a orar por usted. Vamos a orar. Padre, yo no sé qué es lo que tu pueblo está pasando. Muchos están pasando momentos difíciles, enfermedad, dolor o cualquier tribulación, pero te ruego que tú les des fe, que tú les des paciencia, que tú, bendito Dios, los ayudes y que en medio de la tribulación
puedan confiar en ti. Achin Dios al chin chahli yuhe pakonop. Man gokta hoste tiay la chekeli panep set kuskulal mapilkulal. Pero Padre chinkanayach a is hichkulalep, a istek anilep, a is paciencia Padre chinkangwala kolwal jine pakonop shin chin chahli kanyuhe. Padre bendito, en el nombre de Jesús, chin chahli oramos en el nombre del Señor. Amén y amén. Bendiciones. En una próxima también les vamos a llevar una bendita palabra del Señor. Contácteme para poder ayudarle a crecer en su vida espiritual. Wishtahachuanap comam Dios etoch, mayal kukuyis kane comam Dios, autehin yetwach oje kochahliuj taipanek el sol ya el alma sol kuskulal. Comam Dios etoch. Bendiciones.